Paz de Cristo. Sí, en esta mañana vamos a dar principio a esta escuela de capacitación. Les damos la bienvenida a cada uno de los que se van a poder conectar por medio de las redes sociales. Es un privilegio para nosotros estar tratando de compartir lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la estrategia de Jesús. Y es algo bien importante, ya que hay varios pasos. Y en esta ocasión vamos a estar tratando el de nacer. Todos nacimos una vez carnalmente y espiritualmente. En esta ocasión vamos a ocuparnos en mirar qué es lo que nos enseña la Biblia. Y por medio de la estrategia de Jesús, Mano Huerta, bienvenido. Gracias. Y nos lleva en oración. Vamos a orar para que el Señor sea glorificado y que su Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos da de poder estar este día delante de ti. Gracias te damos porque tu misericordia, Señor, ha sido grande y nos ha sustentado hasta este momento. Señor Padre, te rogamos que, Padre mío, derrames de tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que están ahí presentes, mirando, Señor, educándose, aprendiendo, Señor, tu palabra, Señor. También te rogamos que bendigas, Señor, mi hermano Barrera, bendice mi vida también, Señor, para hacer bendición a aquellos que no te conocen, Señor. Te rogamos que tú derrames bendición sobre aquellos que no te conocen, Señor. Abre entendimiento, Señor. Ten misericordia de ellos como lo has hecho de nosotros, Padre. Te rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues vamos a tocar unos puntos y el punto número uno de la lección se titula Dios es uno. Y vamos a ir ahí a Deuteronomio 6:4 y vamos a mirar qué es lo que se nos enseña ahí. Dice la palabra de Dios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y así con este versículo que hemos tomado, vamos a mirar ahí qué es lo que nos quiere decir Dios. Ahí miramos que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí vamos a mirar un poquito como una introducción hacia esta lección. Como les digo, estamos aprendiendo de la estrategia de Jesús y al momento de nacer, hablando espiritualmente, todos necesitamos una guianza, cómo debemos conducirnos, cómo debemos creer y cómo debemos conducirnos. Ahí como introducción dice: el pueblo de Dios se ha caracterizado por su convicción en un solo Dios, en contraparte al mundo antiguo, que en su mayoría se caracterizó por una mentalidad politeísta en su adoración, creando así un Dios para cada necesidad o situación. El pueblo de Dios de sus inicios ha sido fiel creyente que Dios es uno. Moisés siempre enfatizó a Israel del mandamiento más importante para ellos en medio de naciones politeístas y idólatras. Ellos deberían mantenerse enseñando a sus hijos y sus descendencias que Dios es uno. Y ahí miramos otra vez el versículo. Por ello los israelitas siempre han sido un pueblo monoteísta. Y qué importante es mirar todo esto. O sea, se les enseñaba que Dios era solo uno. Hermano Walter. Amén, hermanos. Vamos ahí a mirar, ¿verdad? Ese monoteísmo del griego monos quiere decir el único o teos, que quiere decir Dios. Es la doctrina o creencia que solo admite un Dios y es absolutamente opuesta a cualquier otra concepción de la divinidad. Qué importante, hermano, porque en esos tiempos, ¿verdad? Aquí está hablando la palabra, estamos hablando de Moisés, cuando eran los tiempos de Moisés, ¿verdad? Cuando tiempos de los israelitas. Y ellos tenían muy en claro, muy bien en claro, que solamente había un Dios, ¿verdad? Había un Dios y quería a Moisés a aclararle bien a la gente. Y cuando no conocemos de Dios, pues aquí está hablando que somos personas que tenemos un Dios para cada cosa. Pero cuando empezamos a conocer la palabra del Señor, nos enseña al principio del Génesis, dice que Dios, ¿verdad?, creó los cielos y la tierra. No dice los dioses y
Israel quería enseñarle al pueblo de Dios que solamente hay un Dios. Amén. Y qué bueno por estas lecciones, hermanos, porque esta lección es nacer una lección que nos va a llevar a empezar una vida, hermanos. Amén. Cuando yo vine al camino del Señor, hermano, yo traía muchas preguntas y cuando empezamos a leer la palabra del Señor es cuando empezamos a mirar que solamente Dios soy. Dios es uno y nomás a un Dios se le debe adorar. Amén. Solo por eso estamos mirando esta lección y para los hermanos que tal vez es la primera lección que están mirando, para los hermanos que nos están acompañando, amigos que nos están acompañando, bueno, pues queremos ayudarle, ¿verdad? En su crecimiento, queremos ayudarle que empiece a leer la palabra del Señor y ahí vamos a encontrar, ¿verdad? La doctrina del Señor, qué es lo que Dios quiere y cómo vamos a empezar a crecer a través, ¿verdad? De nuestra creencia en Dios y vamos a mirar en la Biblia que solamente Dios es uno. Amén. Entonces vamos a estar mirando aquí, ¿verdad? Miramos que monoteísmo es del griego monos, único, o teos, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Dice, es la doctrina o creencia que solo admite un Dios, es absolutamente opuesta a cualquier otra concepción de la divinidad. Dice, el monoteísmo es sí mismo y especialmente la confesión y adoración de un solo y único, absoluto y verdadero Dios, la cual incluye a cualquier otro dioses, excluye a cualquier otros dioses y que otras concepciones de acerca de Dios. Entonces ahí nos está enseñando que es un solo Dios. Y cuando dice concepciones, o sea, pueden ser creencias que hay varios dioses. Y como dice nuestro hermano, por medio de la Biblia, no es de que yo voy a decir es así, por medio de la Biblia vamos a mirar que Dios desde el principio ha estado queriéndonos dejar saber que Él es un solo Dios, manifestado en tres diferentes, vamos a decir, características. Y ahí vamos a entrar en el punto número 1. Como les digo una vez más, les damos la bienvenida a cada uno de los que ya están conectados, los que se están conectando y los que se van a conectar. La buena cosa de esto es que estas lecciones uno las puede ver en el horario conveniente. Entonces ahí si no se puede en el horario que se va a pasar, usted puede venir en su tiempo que usted tenga y conectarse, mirar la lección y así juntos podemos aprender todos. Vamos a entrar ahí al punto número 1. Ya estamos mirando que es un solo Dios, como se le decía a Israel. Y el punto número 1 dice, existen además otras concepciones de la deidad. Dice, una de ellas, el inciso A, dice, diteísmo, concepto doctrinal que consiste en concebir a Dios como dos entidades de distinta naturaleza, el espíritu puro, eterno y el hombre Jesucristo. Sistema religioso que admite la existencia de dos dioses iguales y distintos. Entonces ahí ya empezamos a mirar que dependiendo a veces la creencia que uno se le haya enseñado, si uno no busca o si uno no trata de profundizarse qué es lo que se está enseñando, a veces uno se confunde. Y por eso es lo importante de siempre estar buscando lo que Dios nos deja en todos los escritos. Y uno de los libros más importantes es la Biblia, porque ahí nos enseña de todo, ahí tenemos de todo. Entonces ahí si nosotros, cuando oigamos esta palabra que dice que el concepto doctrinal que consiste en concebir a Dios como dos entidades, si nosotros nos llega a eso, lo que debemos hacer nosotros es meternos en la palabra de Dios. En el principio ahí se nos enseña qué es lo que se nos quiere decir. Hay otro concepto también, dice el dualismo, teoría o creencia que explica la divinidad en términos de dos factores o principios opuestos o contrapuestos. Es una forma de dualismo, algo que va junto, que sostiene que el universo está compuesto de dualidades, lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, el cuerpo y la mente, lo espiritual y lo material. Casi siempre va a tratar de que vayan conectados los dos, porque estas creencias
no conciben o no aceptan que es un solo Dios el que está actuando en todo tiempo. Hermano Huerta. Entonces, se ha llevado por mucho tiempo estas creencias, pero gracias a Dios que el Señor nos ha hecho libres, hermano. Amén. Y gracias a Dios a la palabra que nos está escribiendo cada día y podemos analizar por nosotros mismos, ¿verdad? La unicidad de Dios. La unicidad de Dios. Entonces vamos a seguir aquí en la siguiente fase. Dice, vamos a ver otro sinónimo, dice panteísmo, del griego pan. Todo y teos es Dios. Concepto filosófico religioso que identifica a Dios con el universo. Dios, todo y todo es Dios. Amén. Miramos que Dios, ¿verdad? Dice que en el principio el Espíritu de Dios, ¿verdad?, estaba sobre las aguas, ¿verdad? Pero ya estaba ese Espíritu. Entonces era un Dios solamente. Pero estamos viendo ese concepto filosófico, ¿verdad?, religioso, que significa a Dios con el universo y Dios es Él. Todo y todo es Dios, ¿verdad? Eso es lo que se mira. Vamos a ver ahí de politeísmo, del griego polis. Muchos y teos, otra vez Dios, teoría que supone que la existencia de muchos dioses o divinidades. Eso es lo que está hablando politeísmo, eso es lo que significa, ¿verdad? Teoría que supone la existencia de muchos dioses o divinidades. Miramos aquí en el inciso E. Triteísmo es la creencia de tres divinidades o tres principios divinos, una hipótesis cristiana que describe a Dios como tres personas divinas y distintas, cada una de las cuales es Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es el Espíritu Santo, pero que ninguna es Dios por sí misma, sino es en unión con las otras. De modo que cada una de las tres es un Dios increado, inmenso, eterno, omnipotente, Señor. Que el Padre no fue hecho ni creado, ni engendrado. Que el Hijo no fue hecho ni creado, sino que engendrado sólido del Padre solamente. Y que el Espíritu Santo ha sido procedente de las otras dos personas divinas, que no fue hecho ni creado, ni engendrado, que ninguna de las tres anteriores ni posteriores es mayor ni menor. ¿No? Miramos que las tres son coiguales, coeternas, es la llamada Santa Trinidad, y constituye lo más cercano al politeísmo y el triteísmo que muchos creen como doctrina cristiana revelada por Dios. ¿Verdad? Entonces todo eso tiene que ver, hermanos, acerca de la unicidad, de un Dios, ¿verdad? ¿No? Y es bien importante. Yo pienso que esta es una de las más grandes creencias que dominan en el mundo. Y a lo mejor no vamos a tener mucho tiempo para especificar mucho, pero ustedes allá en sus casas, cuando tengan chance, por medio de la Biblia, métanse y traten de investigar qué es lo que se está hablando, porque como les digo, esta sí es una de las más grandes creencias que el mundo ahorita es lo que está creyendo. Y desafortunadamente muchos a veces no investigamos o no queremos meternos más a fondo de lo que en sí se está hablando. Pero gracias a Dios por la Biblia, y ahorita vamos a tocar unos puntos, ya les vamos a dar citas, y como les digo, a lo mejor no vamos a tener mucho tiempo para tocar profundamente, pero sí ustedes en sus hogares cuando tengan chance, y si en caso gustan esta lección, se las podemos imprimir a cualquiera que la necesite y se la podemos hacer llegar. Solamente comuníquese aquí con los medios de comunicación de la iglesia y todo esto les va a ser facilitado. Vamos a seguir adelante, vamos a mirar una más de las facetas. Dice, unicidad es un término teológico que hace referencia a Dios, significando que Él es absoluto,
uno solo, único e indivisible, algo que no se puede dividir. Esto es algo que Dios no se puede dividir porque Él desde el principio viene diciendo que Él es uno. Ahí con la cita que tomamos ahí en la primera cita, ahí nos afirma que Jehová es uno, no se puede dividir. Dice, indica que nadie es como Dios y que solo hay Dios que se ha manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo Consolador, sin dejar de ser la misma persona, son solo con diferentes oficios o roles. Y esto es bien importante. Muchos de nosotros todavía nos confundemos con esto, no queremos entender que Dios fue Padre en la creación. Cuando se hizo la creación, Él estaba solo haciendo la creación. Él nos creó. Somos creación de Dios. Ahora, algo muy importante, somos creación de Dios, pero no somos todos hijos de Dios. Entonces ahí ya después sigue diciendo como Padre en la creación, como Hijo en la redención. Dios tuvo que humanarse para poderle hacerle saber al mundo de que necesitamos regresar al camino de Dios. Él tuvo que humanarse, tomar un cuerpo de carne para así hacerle saber a la gente que Él ya había pasado por eso y que todo se podía. Y luego ya nos sigue diciendo como el Espíritu Santo, el Consolador. Cuando Jesús fue crucificado, Dios tenía que ser como quiera manifestándose a nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso dice que en 3 diferentes roles u oficios, pero un solo Dios. Amén, hermano. Amén. Okay. Qué hermoso, hermano, entender esto. Se lleva tiempo para poder entender esto, porque a mí me costó mucho trabajo entender, ¿verdad? Porque yo venía con una creencia de muchos años y es muy difícil hacer un cambio de un día para otro, ¿verdad? Pero miramos que empezando a escudriñar las Escrituras, empezamos a mirar cómo la unicidad de Dios se manifiesta. Y vamos a ver aquí en la parte 2, dice, Dios es uno. La fe en que Dios es uno y único siempre ha estado presente en las expresiones más clásicas del monoteísmo entre los judíos. Por ello, la fuente énfasis que los escritores primitivos del Antiguo Testamento dan acerca de esta gran verdad, podemos ver una gran lista de citas bíblicas, ¿verdad?, que afirman esto, ¿verdad?, que Dios es uno. Miramos Isaías 37:16, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Allí miramos cómo Isaías dice esto, solo tú eres Dios, ¿verdad?, de todos los reinos de la tierra. ¿Por qué? Porque pues, Él los crió. Él tenía potestad y era el único, ¿verdad? Dios de todos los reinos. Y miramos allí también Isaías 42:8, también miramos en ese pasaje, dice, yo, Jehová, este es que mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos, mi alabanza. O sea, yo, Jehová, está hablando Él, yo, Jehová, este es mi nombre, a ninguno otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Miramos también Isaías 43:10-11, dice, que me conozcáis, ¿verdad?, y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Una cita más, hermanos, que miramos la unicidad, ¿verdad?, cómo hay un solo Dios. Seguimos mirando Isaías 44:6-8, dice, yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Aquí nos hace muy claro eso. El primero y el último, y fuera de Él, dice, no hay Dios. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y ahí miramos una cita más donde afirma, ¿verdad?, que Él es el que creó las cosas y es el que va a terminar las cosas. También miramos en Isaías 44:24,
donde nos dice, yo, Jehová, que lo hago todo, que despliego yo solo los cielos, que extiendo la tierra por sí mismo. O sea, no necesita ayuda de nadie, ¿verdad? No necesita, porque Él es el poderoso, ¿verdad? Él tiene poder para crear todas las cosas. Otro versículo más, si lo están mirando allí o quiere apuntarlo, es Isaías 45:6. Miramos otra cita donde podemos mirar, dice, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay más que yo Jehová, y ningún más que yo. Él lo llena todo. Él es el único. Miramos estas citas donde hace bien claro, hace referencia a un solo Dios. Y fíjese que ahí desde el principio está diciendo que Él no conoce a ningún otro Dios. Si Dios, Él tuviera conocimiento de otros dioses, yo no creo que Él vaya a estar diciendo que no lo hay. Él dijera, sí, yo soy yo y aquí está mi hijo y somos dioses diferentes. Cuando yo esté ocupado, clámenle a Él. Él está diciendo que Él es un solo Dios. Y algo bien importante, cuando muchos nos confundemos, que a veces cuando hizo la creación, que dijo, hagamos al hombre, ahí piensa que ya estaba hablando con otro Dios. Y ahí, sin embargo, ahí dice la escritura que ahí estaba hablando Él con la sabiduría de Él mismo. O sea que no era que tenía alguien así como yo y el hermano Huerta que estamos aquí diciendo, ok, hermano Huerta, vamos a hacer esto. Como yo informándole lo que voy a hacer o pidiéndole autorización, dice Dios que Él es solo uno. Y es más, dice, y no conozco a ningún otro Dios, porque no lo hay. Amén. Amén, hermano. Vamos a seguir. Vamos a seguir ahí, hermanos. Vamos a ir a Isaías, vamos a ir a Isaías 45:12 y vamos a ver otra referencia. Si yo hice la tierra, aquí es donde hablamos desde el Génesis, dice, yo hice la tierra, crié sobre ella al hombre, mis manos desplegaron los cielos y pongo en orden todos sus ejércitos. O sea, miramos aquí referencias, vamos al Génesis de la creación. Estamos hablando anteriormente, ahí en Isaías, ¿verdad? 45:22 dice, no hay más Dios que yo. No hay otro fuera de mí, porque yo soy Dios y no hay otro. Otra vez nos vuelve a recalcar, ¿verdad? Que no hay otro. No hay. O sea, le recomendamos ahí en el libro de Isaías que si usted tiene tiempo, váyase allí en Isaías y vamos a encontrar mucha información, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? De un solo Dios. Y es muy importante, hermano, leer porque cuando leemos sabemos lo que dice la Biblia. Correcto. Sí. Porque muchas veces le creemos a todo el mundo, menos a Dios, ¿verdad? Creemos un chisme, creemos que las anécdotas de la gente que nos cuenta, pero muchas veces no le creemos a Dios. Y no le creemos a Dios porque nunca nos metemos a su palabra. Amén. Por eso nos invita, siempre nos está invitando la palabra, dice escudriñar las escrituras. Escudriñadas porque ahí van a encontrar, ¿verdad? La verdad, van a encontrar la vida eterna. Una vez más, allí dice en Isaías 46, dice, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. O sea, no hay imagen de Él. No hay imagen ni semejanza a Él. Entonces, qué hermoso que aquí en esta cita nos reforzamos nuestra fe, hermano. Aquí es donde podemos mirar, pues sí, ¿verdad? Que es cierto. Aquí está la cita, porque hay un fundamento donde podemos mirar que hay un solo Dios. Isaías 48:12 dice, yo mismo, yo el primero, otra vez empezamos en Génesis, yo también el postrero. Si miramos en Génesis, miramos también, ¿verdad? Donde Él es el último, ¿verdad? En primero miramos que Él es el creador y miramos también como el redentor, el último, ¿verdad? Dice Deuteronomio 32:39. Si yo soy y no hay dioses conmigo. O sea, olvídese de que haya más dioses. Aquí muy claro donde dice Deuteronomio, ¿verdad? Dice aquí, si yo soy y no hay dioses conmigo.
hay querubines, Ajá. ¿verdad? Hay ángeles que le alaban al Señor, pero hay un solo Dios. También ahí en Deuteronomio 4:39 dice, Jehová es Dios, ¿dónde? Es arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, y no hay otro. O sea, búsquele por donde busque, ¿verdad? Miramos que Dios sigue siendo el mismo Dios. Amén. Uno solo. Uno solo. Y está muy bonito todo este estudio, hermano. Lástima que vamos un poquito recio, pero como les dije una vez, si en caso necesitan una copia de esta lección, se las podemos proporcionar, ya que todo esto viene sacada de la Biblia. Aquí vienen los textos y todos los que estamos leyendo. Desafortunadamente ahorita no estamos usando el PowerPoint para que ustedes los miren ahí, pero con gusto les podemos proporcionar esta lección. Ahí viene con todas las citas bíblicas y todo lo que se nos enseña. Ahí seguimos mirando ahí en Jeremías 23:24, dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? Dice, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces ahí nos hace esa pregunta a nosotros, que si nos podremos esconder, por más sabios que seamos, ¿nos podremos esconder de Dios? Claro que no, porque Él llena toda la tierra y Él es suficiente para estar mirando todo lo que usted y yo hacemos. Él no tiene que mandar a alguien más y decir, hey, anda, cuídame al hermano Barrera, cuídame al hermano Huerta. Él es absolutamente Dios y nos puede mirar en todos los rincones que nosotros creamos que nos escondemos. No podemos escondernos de Dios. Pero muchas veces sí creemos que nos escondemos de Dios. A Adán se le ocurrió esconderse de Dios, ¿verdad? Y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Eso que estaba bien escondido, ¿verdad? Pero en verdad, ¿quién se puede esconder ante la presencia del Señor? Amén. Amén. Es algo bien importante que se nos olvida que Él llena toda la tierra y que Él es absoluto. Él no necesita ayuda para andarnos monitoreando, para chequearnos. Él siempre mira las cosas que nosotros hacemos. Seguimos adelante. Dice ahí Job 34:4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea que Dios sopló vida. Y por eso de que cuando sopló vida por medio del Omnipotente, me dio vida. O sea que cuando no éramos nada, Él vino a nosotros y nos hizo unos seres vivientes. Y eso es algo que siempre debemos de estar agradecidos con Dios. Vamos a mirar ahí el texto también que miramos desde el principio. Dice de Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces ahí con este texto otra vez vamos a cerrar este número de lo que estamos hablando, pero son muchas las citas bíblicas que afirman que Dios es uno solo, claro, manifestado en diferentes manifestaciones. Amén, hermanos. Los queremos invitar, hermanos, ahí en su hogar, que empiece allí a escudriñar la palabra, hermanos. Este es un fundamento que necesitamos, todo cristiano debe de entender y debe saber. Porque muchas veces andamos peleando, hermano, cosas que no sabemos, hermano. Muchas veces traemos un mito en nuestras vidas y peleamos por algo que ni siquiera sabemos. No sabemos la verdad, pero andamos allí entrados y te diré porque no conocemos la palabra del Señor. Pero queremos invitarlos, hermanos, si usted quiere crecer, ¿verdad? Esta es la palabra que nos va a ayudar a crecer y a fundarnos, hermanos. Y todo, ¿verdad? Persona, ¿verdad? O criatura en el Señor, hermanos, debe empezar a crecer. Esa es la ley de la vida, hermano. Todo lo que nace tiene que crecer, hermano. Amén. Tiene que subir a otro nivel. La misma palabra nos enseña, dice, cuando yo era niño pensaba como niño, pero ahora que ya soy grande, pues ya no va a pensar como niño. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento. Entonces, esta palabra, ¿verdad? Es el nutriente para poder, ¿verdad? Crecer. Amén. Para que también empiezan a hacer una fe en nuestras vidas, hermanos. Amén.
Gloria a Dios. Y miren lo importante, o sea que a veces creemos en las costumbres de que ya nomás en el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento no habla de esto. Y así como estábamos mirando ahorita las citas bíblicas del Antiguo Testamento, ahora vamos a mirar lo que en el Nuevo Testamento también se nos dejó inscrito para que nosotros sigamos buscando más de Dios. Una de las cosas importantes es que a veces no queremos batallar para investigar poquito. Y por eso allí también la escritura nos dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque no quiso escudriñar más de Dios. Y simplemente a veces nomás, como decía nuestro hermano Huerta, si oigo que dicen algo, es, vamos a decir, una creencia, así nos la traemos, no investigamos si en realidad es algo cierto o nada más es un mito o un dicho. Pero miren, con la ayuda de Dios aquí vamos a mirar qué es lo que el Nuevo Testamento también nos afirma de esto. Dice, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo presentan muy acorde el énfasis de que Dios es uno, confirmando así que el Dios de los judíos es el mismo Dios de los cristianos de la iglesia primitiva. Pretender cambiar la fe dejada en la palabra de Dios por dogmas humanos solo nos llevaría a alejarnos de Dios revelado en la Biblia. O sea que si nos conformamos, en otras palabras, vamos a apartarnos de lo que en sí es la fe, porque no vamos a querer investigar. Y vamos a tocar ahí un punto, ahí luego en Marcos, ahí en el Marcos 12:29. Dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No está diciendo es uno, son dos, son tres. Y ese es el primer mandamiento. O sea, es algo que está establecido y se nos deja para que nosotros lo sigamos de esa manera. Después nos sigue hablando también ahí en Romanos 3:30. Porque Dios es uno y Él justificará. O sea que ahí ya se nos está dando ya como quien dice en las diferentes manifestaciones, pero es un solo Dios. Entonces, que Dios es uno, tenemos que estar seguros que Dios es uno. Correcto. Porque cuando entendemos hay una convicción. Y es lo que se trata, tener convicción de lo que creemos, de lo que estamos ejerciendo, ¿verdad? Entonces miramos aquí en el Nuevo Testamento estas citas donde también miramos donde también habla que Dios es uno. También miramos ahí en 1 Corintios 8:4, dice, no hay más que un Dios. Vaya allá la palabra, si quieren, 1 Corintios 8:4, y ahí léalo ahí, dice, no hay más que un solo Dios. Entonces muchas veces estamos así como Simón, dice, hasta no ver, no creer. Entonces, por eso le invitamos que escudriñe la palabra, que vaya a la palabra, porque tal vez muchos de los amigos que nos están sintonizando en esta hora, también, pues, no, sí, yo sí creo que hay un Dios. Yo creo que hay un Dios. ¿Verdad? Pero también puede ser, hay muchas personas que dicen, es que hay tres dioses. ¿Verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero miramos que solamente esos son los títulos de un solo Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Una manifestación, pero Dios sigue siendo un Dios. Amén. Entonces miramos ahí en 1 Corintios 8:6 dice, ¿verdad? También dice, 1 Corintios 8:6, allí se quiere apuntarlo, ¿verdad? Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Muy bien. Gálatas 3:20 dice, pero Dios es uno, una vez más. Efesios capítulo 4, versículo 6, dice, ahí nos dice, un Dios y Padre de todos. O sea, se me venía me acuerdo cuando muchos que en nuestra niñez jugábamos un juguetito que se llamaba una pirinola, así. Y me acuerdo que en ese juguetito decía, pon uno, saca uno, ¿verdad? Y pon dos, y en vez de decía, toma todo. Y cuando ya tomó todo agarrábamos, todo, no dejábamos nada ahí en la mesa. Y aquí dice la palabra, me dice, porque hay un solo Dios, ¿verdad?
Ujú. y Padre de todos, o sea que de todos, ¿verdad? No, ahí en Efesios 6, 4 6 pueden mirar esto, ¿verdad? No, la anécdota que le cuento va a mirar, ¿verdad? Porque hay un solo Dios. Y también miramos en Santiago 2:19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, hace una pregunta, hermano. Ajá. Y también hay la contestación, dice, bien haces. Ajá. También los demonios creen y tiemblan, Sí. porque ellos sí creen y conocen al verdadero Dios, hermano. Fíjese lo importante de eso, o sea que el enemigo sabe y él tiene temor y él tiembla y a veces muchos de nosotros hablamos como de Dios o hacemos cosas indebidas y no tenemos ese temor de Dios, no temblamos cuando hacemos lo malo. Entonces ahí todo esto nos enseña también que debemos de tenerle temor a Dios. Vamos a continuar adelante ahí en el punto número 4. Dice, en el trono hay uno. Ahí vamos a mirar también ahí lo importante de eso, de que si hubiera más ahí dijera, ok, hay 3 tronos para cada uno, pero está diciendo ahí, en el trono hay uno. Dice, el apóstol Juan es claro al revelarnos por la palabra de Dios que al haber sido llevado al cielo para recibir la revelación del Apocalipsis, vio el trono de Dios, pero no mira más que un solo trono y no hay que más que uno sentado en él. Entonces ahí otra vez nos afirma que hay un solo Dios, porque si fuera diferente dijera, pues hay sillas, una silla para el hermano Huerta, otra para mí como nosotros, pero allá dice que hay uno solo sentado en el trono. Y ahí nos sigue diciendo con bases bíblicas, o sea, no, como les digo, no es del que nosotros pensamos así, es que con las bases que aquí nos deja, afirman lo que estamos platicando. Y ahí vamos a mirar en Apocalipsis 4:2, dice, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, uno solo sentado. Entonces ahí nos sigue enseñando que hay un solo Dios. Otro tema más ahí en Apocalipsis 4:9 también dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. O sea que nos sigue afirmando que es uno solo que está sentado. Y esto es bien importante porque dice que Juan fue llevado en el espíritu, fue hasta arriba. Y Sí. hubiera dicho, pues no saben qué es, y miré 3 dioses. Amén. Pero nos sigue diciendo uno solo es el que está sentado. Sí, y qué bueno entender también esto, hermano, que aquí habla del trono. Tal vez hay más sillas, digo usted, pero no son las del trono. Porque aquí miramos que si hay ángeles, sí miramos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero miramos, dice, al que está sentado en su trono, o sea, en la silla de poder, ¿verdad? En toda majestad, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque sí, dice que hay más, porque le adoran día y noche, pero miramos que en el trono nomás hay uno. Entonces, ahí sí, gloria a Dios. Qué hermoso, hermano, estamos gozando porque estamos afirmando, estamos creciendo, ¿verdad? Muchas veces traemos muchos pensamientos, pero cuando miramos la palabra del Señor, miramos todas estas citas bíblicas, crecemos. Déjeme decirle, si alguien a través de la lección viene alguien y me empieza a decir que hay más dioses, déjeme decirle que mi fe va a estar bien fundada. ¿Por qué? Porque ya he leído los versículos, ya miramos que la palabra nos enseña donde solamente Dios es uno, ¿verdad? Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, dice, el que vivo y estuve muerto, o sea, vivió, murió, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene todo el poder. Y miramos también allí en el libro de Mateo que nos dice, toda potestad me da, en los cielos y en la tierra, toda potestad. Y aquí miramos una vez más donde dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, de él depende, ¿verdad?, qué puerta quiere abrir, porque él tiene las llaves. Correcto. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender esto. Allí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, también miramos, dice, los 24 ancianos, o sea, estamos mirando, ¿verdad?, de un trono, ¿verdad? Miramos
que hay 24 ancianos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Y delante del trono, o sea, él está en el trono, los 24 ancianos solamente, dice aquí, ¿verdad? Se postran delante de él. ¿No? Ahí. Todos se postran delante de él. En Apocalipsis 19:4 también miramos ahí, dice, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Aquí ya incluimos a más personajes, ¿verdad? Miramos que estaban los 24 ancianos y los 3 seres vivientes, que ¿cuántos serían? Pues ya serían 27. Ya teníamos 27 ahí adorando a Dios que está sentado en el trono y decían amén. Eso es lo que miró Juan. Esta era la visión de Juan, cómo está establecido el reino de Dios. Vamos a Apocalipsis 21:5, dice, el que estaba sentado en el trono dijo, y empieza a hablar, ¿verdad? He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y aquí miramos cómo el Dios empieza a hablar con Juan, porque él estaba mirando. El Espíritu estaba, dice, y el que estaba sentado en el trono, Dios, dijo a Juan, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, qué bonito y qué bueno que se nos dejan grandes enseñanzas para que nosotros meditemos en ellas y nos instruyamos, nos nutramos de la palabra de Dios. Como les digo, son lecciones de crecimiento. Este nos tocó de nacer, pero todo esto es con el fin de que nosotros agarremos información de que Dios es uno en este caso. Y ahorita vamos a entrar a otro punto, como les digo, está un poquito larga la lección, pero si no la vamos a alcanzar a tocar toda, como les digo, con confianza, nomás comuníquese con cada uno de nosotros aquí en la iglesia y le podemos hacer llegar esta lección con todas las citas bíblicas y todo lo que se es. Está un poquito larga la lección, pero trae mucha información. Y aquí vamos a tocar otro punto, dice, Dios es un espíritu. Dice, la naturaleza de Dios es espíritu. En otras palabras, Dios es espíritu. Pretender separar a Dios y a su espíritu, haciéndolo otra persona al espíritu, es pretender desaparecer a Dios, al dejarlo sin su espíritu, ya que Dios es espíritu, esa es su naturaleza. Hay quienes se atreven a decir que Dios y su espíritu, dice, es otra persona de Dios. Entonces aquí empiezan a meter divisiones, haciendo a su espíritu la tercera persona de una tal Trinidad. El Espíritu Santo no es otra persona de Dios, es su naturaleza, el Espíritu, y es santo. Solo hay un Espíritu, así lo confirma Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Gloria a Dios. Entonces ahí, hermanos, como les digo, son puras citas bíblicas y todavía con eso ahí tiene mucha información este estudio, pero como les digo, no vamos a tocarlo todo porque está muy grande, pero sí les vuelvo a repetir, lo puede comunicarse y les podemos dejar otro estudio, este estudio, con todas las citas y todo. Vamos a ir un poquito más adelante, hermano Huerta. Sí, vamos a ir más. Vamos a ver ahí, miramos allí un Espíritu Santo, ¿verdad? Un Espíritu Santo. Y qué hermoso el Espíritu Santo, hermanos. Dice, y el Espíritu Santo, ahí en Génesis 1:2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es lo que ya más temprano estábamos hablando. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hablar del Espíritu Santo no es hablar de otra persona de Dios, sino que la palabra santo es un calificativo, ¿verdad?, para el Espíritu de Dios.
En otras palabras, Dios es Espíritu, ¿verdad? Santo. Y no solo eso, sino que es el Espíritu más santo que hay. Gloria a Dios. También miramos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, dice, ¿para qué mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí miramos a ver esta anécdota donde estos hermanos venden su propiedad, ¿verdad? Como los demás la habían vendido, pero solamente el esposo y la esposa se ponen de acuerdo y dice, vamos a decir que vendimos solamente la propiedad en esto, ¿verdad? Pero en realidad no era verdad eso. Estaban mintiendo, solamente aquí les queda ir, bueno, pues solamente vendimos la propiedad en 10 pesos y vamos a dar 5 a la iglesia. Eso es lo que hubieran hecho, pero no. Aquí inventaron una mentira y le estaban mintiendo al Espíritu Santo. A Dios mismo. A Dios mismo, ¿eh? Entonces, como miramos, ¿verdad? Dios está en todos lados, todos están mirando, ¿verdad? Y entonces Dios miró, fíjense, entonces dice, y no has mentido a los hombres, sino a Dios. Miramos también allí en Hechos 5:9, Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Wow. O sea, no nomás una persona. No nomás Adán pecó, sino también, no nomás Eva pecó, sino Adán también pecó. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De lo que hablamos, de lo que decimos. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo, hermanos, es algo especial, ¿verdad? Vamos a ir allí más adelante. Entonces, hay un solo Espíritu. Allí en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Versículo 4 al 6 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos, digamos así, un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Gloria a Dios por eso. Juan capítulo 4, en el Evangelio según San Juan 4:24, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, miramos citas bíblicas muy importantes, ¿verdad? Para mirar acerca de este tema. Vamos a decir, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios que habita en nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta. Y en verdad que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta de todo esto. Pero dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y le está enseñando, óigame, pues pórtense bien, porque miren, ustedes son el templo, purifíquense, santifíquense, ¿verdad? Porque ustedes son el templo de Dios. Y les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y me imagino que dicen, no, pues ni siquiera hemos oído, no sabíamos, pero bueno, aquí ya me lo dice. Amén. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, otra pregunta. Aquí primero le pregunta, ¿no sabéis? Y aquí dice, ¿o ignoráis? ¿Verdad? Entonces a veces nos confundemos o se nos olvida eso. Por eso hace esa pregunta, dice, ¿ignoráis? Y es que a veces, de la manera que nos conducimos, nosotros dejamos de dejar a ver que no estamos haciendo lo correcto.
Entonces, cuando miramos la palabra que viene aquí y se nos dice de esa manera, ignoráis. Y yo pienso que ahí es donde nos debe de entrar como dice que el espíritu nos redarguye, de decir, bueno, pues entonces no estamos llevando como debe de ser. Hermanos, estamos muy cortos en tiempo y ya casi ya vamos a culminar, o sea, ya no tocamos todos los puntos, porque le digo, trae mucha información esta enseñanza y sí nos gustaría que si cualquiera que la quiera tener, o sea, nomás comuníquese y se le puede hacer. Todavía nos faltaron como 2 puntos todavía que tocar, pero por causa del tiempo yo creo que vamos a tener que concluir y pues sí, nomás dejarles de tarea que busquen más de Dios y que se llenen de información. Todo esto que se nos deja aquí es para enseñarnos que hay un solo Dios. Y yo pienso que con lo que hemos tocado del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los dos están amarrados y todo nos enseña que hay un solo Dios. Claro, son 3 diferentes manifestaciones, pero es la misma persona. Es el mismo Dios que estuvo con el principio de la creación, es el mismo Dios que estuvo cuando Jesucristo y el mismo Dios que estuvo con el Espíritu Santo derramándose ahora en nosotros, pero es el mismo Dios. Entonces, como les digo, vamos a concluir y ya vamos a mirar nada más aquí como conclusión. Ahí vamos a mirar otra vez a otra escritura bíblica, dice ahí en Juan 1, 9 y 11, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en malas obras. Entonces aquí, hermanos, nos enseña otra vez vamos a decir, no, pues yo creo en Dios, pero no creo en Jesucristo, o no creo en el derramamiento del Espíritu Santo. Es la misma persona, es el mismo Dios manifestado en 3 diferentes manifestaciones. Hermanos, y ya con esto en mente, nomás les invitamos a que busquen más de Dios. Aquí en la iglesia estamos para ayudarles en lo que se pueda. Ya estamos reuniéndonos en el templo y cualquier cosa estamos para tratar de servirles, hermanos. Vamos a orar y así vamos a concluir esta lección y siempre animándolos a buscar más de Dios. Hermano Walter. Gracias, hermanos. Gracias a los hermanos que se pudieron reunir con nosotros en este día y vamos a orar y vamos a ser despedidos, ¿verdad? Una vez más. Si usted tiene deseo de aprender más acerca de esta lección y la quisiera obtener, pues bueno, solamente vaya ahí a nuestra página de la iglesia, Templo de Celebración. Ahí va a encontrar el teléfono de nuestra organización, aquí de nuestra iglesia local, y también va a encontrar el email de aquí de la iglesia. Si usted nos manda un email o nos da una llamadita, le podemos mandar esta lección y va a ser de mucha bendición para su vida. Pero vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad?, que nos dio en este día. Gracias, Padre Todopoderoso, por tu bonita presencia. Gracias, Señor, por estar a mis hermanos, amigos que se pudieron conectar. Señor, yo sé que tú estás hablando, Señor, de diferentes formas, diferentes maneras, pero, Señor, a ti sea la honra y a ti sea la gloria por los tiempos. Señor, te ruego que bendiga a las familias que están con nosotros en este momento. Señor, sé que tu deseo es bendecir a cada uno de los que te buscan. Señor, te damos gracias también porque tú permitiste estar aquí en este lugar, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Bendice, Señor, al huérfano, bendice a la viuda y a aquellos que no tienen, Señor. Suples también su necesidad como lo has hecho con nosotros. Te rogamos que bendigas a tu iglesia, harés sobre la faz de la tierra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, Dios mucho los bendiga y bendiciones a todos.